Hace aproximadamente 2 años, esto sucedió en el bosque nacional poco común cerca de mi hogar. Tenía a mi labrador retriever de 7 años conmigo mientras hacía senderismo. En esa tarde particular a finales de agosto, estaba pasando por un momento difícil, y solía ir mucho de excursión para despejar mi mente. Llevaba unas 4 horas de caminata sin ver nada más que unas cuantas ardillas y un oso negro. Mi labrador trotaba felizmente a mi lado, emocionado simplemente por estar afuera. Decidimos detenernos a lo largo del borde del cañón para tomar un poco de agua y la cena que había empacado para los dos. La suya era una lata de comida para perros, pero yo me había preparado un buen bocadillo con queso, galletas, un sándwich de pavo y un poco de jugo de manzana. Cuando terminamos nuestra cena, comencé a contarle mis pensamientos, como los problemas con los amigos, ya que había tenido tiempos difíciles en la escuela secundaria y mi labrador era mi amigo más cercano. «Vamos, Fido», le dije, «volvamos al auto». Él saltó felizmente y comenzó a trotar a mi lado. No habíamos recorrido ni una milla cuando una sensación me invadió. Sentía que me observaban, aunque sabía que no habría nadie por millas a la redonda. Me recordé a mí mismo eso cuando las orejas de mi labrador se pusieron de punta. Comenzó a gruñir bajo. «¿Qué pasa, Fido?», le dije. De repente, se puso en pie sobre su lomo, como lo hace cuando está enojado o asustado, y comenzó a correr. Yo lo seguí llamándolo una y otra vez. Él nunca desobedecía una llamada, así que esto me preocupaba. Luego, comencé a escuchar pesados pasos corriendo desde donde él ladraba. Estaba persiguiendo algo. «Fido, vuelve aquí», le grité. Cuando finalmente lo alcancé, el perro tenía todos los pelos de punta, los dientes al descubierto, y gruñía ferozmente a un perro grande. Seguro que perseguía criaturas todo el tiempo, pero nunca había sido tan agresivo antes. Miré al perro más grande después de poner a Fido de nuevo con correa. No era un perro normal, este era enorme, con un pelaje oscuro y una sola mancha plateada sobre el ojo. Inmediatamente pensé en un lobo. Sus patas eran musculosas, el hocico cubierto de rojo seco. La cabeza llegaba hasta mi mentón cuando estaba en 4 patas, y el animal tenía unos ojos rojos penetrantes. Comencé a retroceder lentamente de la pared, diciendo, «Está bien», mientras miraba al animal. «No estoy aquí para hacerte daño, nos vamos ya». El animal dio un paso hacia nosotros, y mis ojos se abrieron como platos. Fido gruñó y saltó de su correa, tomándome desprevenido. Fue entonces cuando me sentí más perturbado que nunca. Sobresaltado, el animal parecido a un lobo se puso de pie sobre sus patas traseras. Los músculos que ahora podía ver mejor se ondularon y flexionaron. Sus piernas parecían casi humanas, y el pecho estaba cubierto de pelo como el de un hombre adulto. El animal mostró sus dientes y me miró directamente. «Fido, acércate aquí», le dije mientras él se acurrucaba detrás de mí, gimoteando y lloriqueando. Ambos estábamos aterrados. La criatura se cernía sobre nosotros y gruñó, enseñando los dientes y empezando a olfatear a mí y a Fido, dando vueltas lentamente alrededor de nosotros. No podía moverme en absoluto, ni siquiera cuando la criatura tocó su hocico en mi espalda, olfateándome. La criatura comenzó a gruñir, levantando la cabeza hacia atrás. Recuerdo que pensé, estos son mis últimos momentos. Tal vez está llamando a otros para que me ayuden a devorarme. Miré hacia abajo a mi perro aterrorizado. Llegamos a un acuerdo. Empujé a la criatura tan fuerte como pude, haciéndola caer, lo cual es más fácil para las cosas con 2 piernas, y corrimos. Corrí como si nunca fuera a ver el mañana, y Fido mantuvo el paso conmigo. «Vamos, amigo», le dije mientras sentía los pesados pasos de ese animal detrás de mí. Empujé y corrí más rápido, más rápido. Llegué a la carretera y miré hacia atrás. Ese fue un gran error. La criatura no estaba a más de 10 pies detrás de nosotros, corriendo a toda velocidad. Fue entonces cuando lo escuché, un camión, un gran camión que se acercaba por la carretera.
Seguí corriendo hasta que lo vi. Luego me volví a ver. La criatura ya no estaba, probablemente asustada por el sonido de la maquinaria ruidosa. Corrí hasta que llegamos al auto y lancé la mochila dentro. Fido saltó dentro y arrancamos por la carretera a unos 70 kilómetros por hora. Más rápido y seguro nos habríamos estrellado. Había un horrible aullido resonando desde el bosque y la criatura regresaba en el espejo retrovisor, persiguiéndonos de nuevo. No podía ir más rápido. Las curvas y los baches me lo impedían. Agradecí a Dios que mi auto fuera alto. En un momento dado, solo había 3 metros detrás de nosotros. Podía escuchar el silbido sobre el motor. Fue entonces cuando tuvimos pavimento en lugar de tierra. Aceleré hasta 70 kilómetros por hora y perdimos a la criatura. Continué por la carretera de regreso a casa, y cuando finalmente llegamos, entramos temblando. Mis padres preguntaron qué había pasado, y les dije que nos había perseguido un oso. No era del todo falso, ya que sí vimos un oso negro, y nos persiguió algo. Fido y yo finalmente nos calmamos lo suficiente como para irnos a dormir. Me desperté a las 2 a.m. porque tenía que ir al baño. Comencé a levantarme de la cama cuando escuché un gruñido familiar fuera de mi ventana. «Oh, Dios», pensé. Escuché pasos y un sonido de rasgado como si unas garras estuvieran deslizándose por el revestimiento de la casa. Estaba aterrorizado, pero Fido se mantuvo en silencio, temblando como lo había estado antes. Me deslicé fuera de la cama y caminé hacia la puerta, manteniendo un ojo en mi ventana todo el tiempo. El suelo tembló y, eventualmente, la criatura rugió, golpeando 3 veces en la pared. Grité y corrí a la sala de estar, despertando a mi familia. Mi papá agarró una escopeta de calibre 12 y salió corriendo afuera, pero la criatura se había ido. Solo quedaban restos de ella, porque el revestimiento del costado de la casa tenía profundas marcas en él, a 2 metros a la derecha de la ventana de mi dormitorio. Desde entonces, me mudé de la casa de mis padres. Fido y yo ya no vamos de excursión al bosque y nunca he vuelto a ver a la criatura. Parte de mí quisiera volver e intentar verla de nuevo, pero sé que es mejor evitar esos bosques. Si alguna vez estás en Yauncapá Gray, evita los senderos de Spring Creek. Estaba trabajando en un bar y parrilla que mi familia posee en un pequeño pueblo. Nuestro pueblo ha prosperado gracias al hermoso parque estatal que atrae mucho turismo. Era pleno verano, y el bar estaba casi lleno de turistas veinteañeros, tanto hombres como mujeres, que buscaban algo que hacer tarde por la noche después de que los guardaparques echaran a todos los que no se quedaban en el parque hasta el amanecer. Todos esos chicos querían contarle a la linda morena detrás de la barra algo que pensaban que era impresionante. Desafortunadamente, yo era esa chica detrás de la barra, teniendo que actuar como si fueran los primeros en decirme que habían escalado hasta la cima de algo o habían pescado un pez enorme en el lago. Cuando llegó la hora de cerrar, Juan, el guardia de seguridad del bar, me ayudó a sacar a todos, excepto a esos 2 borrachos que esperaban a su conductor, quien estaba en el baño. Juan es un hombre enorme, construido como un liniero, así que me sentí segura enviando a los demás empleados a casa mientras terminaba de limpiar el bar. Los 2 borrachos parecían lo suficientemente normales en ese momento. Mayormente estaban hablando entre ellos, riendo o hablando con Juan sobre el último partido que vieron en la televisión. El punto es que no parecían tan borrachos, pero sí lo suficientemente responsables como para no insistir en conducir solos a casa. Lo único extraño de ellos fue que parecían demasiado responsables para salir a beber hasta las 2:30 de la madrugada. Finalmente, el conductor salió del baño y se acercó a mí para preguntar si sus amigos debían algo en las cuentas, pero no debían nada. Sin embargo, yo quería terminar rápido y irme a casa. Así que terminé y les deseé una buena noche, comenzando a caminar a los caballeros hacia la puerta. Después de que salieron, sacudiendo la cabeza en tono de broma,
Uno de ellos sonrió. ¿Listos para irse, señorita?, preguntó Juan, llamándome señorita, sabiendo que eso me molestaba. No aún. Necesito sacar el dinero de la caja registradora y luego habremos terminado, respondí mientras abría la caja registradora. Pero entonces, los dos borrachos irrumpieron de nuevo, empujándose contra la puerta mientras algo golpeaba contra ella. Miré a Juan, quien me miraba. «Chicos, es hora de irse», dijo Juan, comenzando a caminar hacia ellos. «Llama al 911», gritó uno, todavía apoyándose contra la puerta. El otro corrió hacia una ventana y comenzó a mirar afuera frenéticamente. «¿Qué pasó? ¿Dónde está su conductor?», pregunté. «Alguien lo atacó», gritó el hombre en la puerta. Estaba tratando de entender de qué estaban hablando cuando noté que el que miraba por la ventana tenía manchas rojas en su camisa. No estaban allí antes. Corrí por el bar hacia donde estaba el teléfono y marqué el 911. La operadora me saludó con un tono bastante alegre. Era la primera vez que llamaba a la policía de esta manera. Normalmente se trataba de borrachos o una pelea en un bar pequeño. Me costó encontrar las palabras. «Hola, soy Andrea del bar. Hay unos tipos aquí que dicen que su amigo fue atacado. Insisten en que quien los atacó todavía está afuera», dije con voz temblorosa, tratando de mantener la calma. La operadora trató de tranquilizarme, diciendo que la policía y la ambulancia estarían en camino. Después de colgar, miré a Juan y no estaba segura de qué hacer a continuación. «Tenemos 3 minutos», les dije. Mi padre hacía que todos sus empleados, especialmente a sus hijas, recordaran cuánto solían tardar las respuestas de emergencia. «Desde que colgaste, el segundo ya pasó», dijo Juan, y fue a empezar a calmar a todos. Escuchó algo extraño viniendo de afuera, justo junto a la puerta. Por la forma en que sonaba, pensó que era un oso o un perro grande. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Juan, todos nosotros mirando la puerta. Unos segundos más tarde, se escucharon sirenas. La policía estaba golpeando la puerta, pero el hombre no se movió. Juan se acercó para moverlo y dejar entrar a la policía, pero el tipo lo empujó, lo cual fue todo un logro considerando la fuerza de Juan. Juan empujó de vuelta, logrando apartar al hombre de la puerta. La policía entró apresuradamente para evaluar la situación, viendo a Juan básicamente luchando por contener al hombre frenético. La policía lo sujetó, y el sheriff entró. El sheriff era un amigo cercano de la familia, así que estaba muy feliz de verlo. Me preguntó qué estaba pasando exactamente, así que le conté tanto como sabía, que no era mucho. Él dijo que encontraron al tercer hombre afuera. Estaba bien, pero tenía un gran corte. Señaló a su joven ayudante y me dijo que le mostrara las cámaras de seguridad para ver qué habían captado, mientras él tomaba declaraciones de los demás. Sabía que el ayudante era un joven, apenas un año mayor que yo, pero era nuevo en el área y aún estaba muy verde. Fuimos a la oficina trasera y busqué imágenes de afuera. Las cámaras cubrían el estacionamiento, pero había un punto ciego si estabas pegado al edificio. Vimos cómo los hombres salían hacia su auto, y uno de ellos señalaba hacia la esquina del edificio, justo debajo de una de las cámaras, fuera de la vista. Entonces, algo rápido corrió hacia ellos. Parecía un hombre alto y delgado corriendo en 4 patas. Saltó sobre el conductor, y los 2 hombres corrieron hacia el bar. Se dio la vuelta para mirarlos, así que vimos su rostro. Parecía un hombre con una máscara, pero nada más. Corrió hacia ellos y eso fue lo que golpeó nuestra puerta. «Esto es lo que pasó», dije sorprendida, mientras intentaba procesar lo que habíamos visto en las cámaras. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Juan, todos nosotros mirando la puerta con cautela. Unos segundos más tarde, las sirenas de la policía resonaron afuera. La policía golpeaba la puerta exigiendo entrar. El hombre en la puerta no se movió. Juan se acercó para apartarlo y permitir el acceso a la policía, pero el individuo se resistió, lo cual fue sorprendente, dada la fuerza de Juan. Después de un breve forcejeo,
Finalmente lograron contener al hombre y permitieron que la policía entrara. La policía se apresuró a evaluar la situación, mientras que el sheriff, un amigo cercano de la familia, se acercó a mí. Me preguntó qué había pasado exactamente, así que le conté todo lo que sabía, que no era mucho. Mientras tanto, el joven ayudante del sheriff revisaba las cámaras de seguridad para obtener más información. Después de revisar las imágenes, el ayudante llamó al sheriff para que lo viera. Nos reunimos alrededor del monitor, observando con horror cómo la criatura atacaba al conductor del auto. Parecía una figura alta y delgada, corriendo en 4 patas, con una máscara aterradora en su rostro. La criatura persiguió a los hombres hacia el bar y golpeó nuestra puerta con una fuerza sobrenatural. «¿Qué diablos es eso?», murmuró el sheriff, frunciendo el ceño. Mientras tanto, el hombre que había sido atacado fue encontrado afuera, herido, pero vivo. La ambulancia había llegado y lo estaban llevando al hospital. Después de que la policía tomara declaraciones y revisara las pruebas, nos informaron que la criatura seguía siendo un misterio. Nadie había visto algo así antes, y no había explicación para lo que habíamos presenciado en las cámaras de seguridad. Después de todo el caos, finalmente nos permitieron irnos a casa. Mi hermana, Laura, insistió en llevarme ella misma, junto con mi amigo, Marcos, que también había llegado al bar después de recibir mi llamada de ayuda. En el camino a casa, en el silencio del auto, Marcos finalmente rompió el silencio. «¿Viste eso, Alexa? ¿Viste a la criatura en las cámaras?», preguntó, con una expresión preocupada en su rostro. «Así es, vi eso», respondí, aún temblando por la experiencia. «Esto no tiene sentido. Nunca había oído hablar de algo así cerca del parque estatal», murmuró Laura desde el asiento del conductor. Ninguno de nosotros podía explicar lo que habíamos presenciado esa noche. La criatura en las cámaras de seguridad seguía siendo un enigma, y la sensación de inquietud no nos abandonaba. Desde esa noche, nunca volví a sentirme completamente segura cerca del parque estatal. Siempre había una sensación de que algo acechaba en las sombras, algo que no podía ser explicado fácilmente. Y así, el misterio de la criatura sin rostro y sin explicación continuó atormentándonos, recordándonos que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Y en nuestro pequeño pueblo, la extrañeza nunca pareció detenerse. Crecí en un pequeño pueblo en el campo de Georgia. Aquí había 2 escuelas, una privada y otra pública. Yo asistí a la escuela privada hasta la secundaria. Luego cambié a la escuela pública en un intento de ser reclutado por una universidad para jugar fútbol. Después de graduarme, lo del fútbol no funcionó y me fui a la universidad. Tuve que regresar a casa después de mi primer año por las razones típicas: fiestas excesivas, falta de atención en clase y malas decisiones. Cuando volví a casa en 2012, me mudé a un remolque remodelado en tierras familiares, conseguí un trabajo y me inscribí en un colegio comunitario en la ciudad grande vecina, a unos 30 minutos de mi pueblo. Desde mi regreso, tuve problemas legales y decidí dejar de beber y fumar. Una noche o madrugada, cuando mis amigos se fueron y yo me sentía inquieto por lo del no beber ni fumar, decidí ir en mi coche a la gasolinera. Estaba a unos 10 minutos de mi casa y eran alrededor de las 12 o 1 de la madrugada. Mientras doblaba en una curva, vi llamas a un lado del camino. Había un fuego enorme. Las llamas envolvían lo que parecía ser un auto volcado. Reduje la velocidad de 55 o 60 a unos 10 en cuestión de 2 segundos y me detuve junto a los restos. Fue entonces cuando noté algo más. Había un hombre. Me pregunté, incrédulo, al ver el cadáver quemado de un hombre afuera del auto, más cercano al camino. Estaba quemado hasta ser una masa negra y crujiente. Estaba boca arriba, con una pierna cortada desde la rodilla hacia abajo, y la otra pierna aún tenía carne.
pero estaba tan quemada que no importaba. Sus brazos estaban tan quemados que parecía que le faltaban dedos, y sus manos estaban quemadas hasta ser versiones más pequeñas de sí mismas. Su brazo izquierdo estaba extendido hacia el aire, como si estuviera pidiendo ayuda o algo más. Supongo que el fuego lo había quemado en esa posición, quedando así. Estaba en shock. ¿Cómo no había escuchado nadie o visto esto? Había casas en el vecindario cercano. Me preguntaba si era la primera persona en ver este incidente. Salí de mi coche y llamé a la policía. Después de colgar, estuve caminando alrededor de los restos esparcidos y de hecho encontré su identificación. Conocía al tipo, 7 años mayor que yo. Había asistido a la escuela privada donde yo estudiaba hasta la secundaria. Fue una noche larga, por decirlo menos. Estuve allí por 3 horas más hablando con la policía. Finalmente conseguí mi paquete de cigarrillos y me fui a casa. En 2015, estaba en el Bosque Nacional Nantahala con mis amigos. Acampábamos, preparándonos para nuestra diversión veraniega habitual de hacer kayak en el río Chatuga. Era la última noche, y yo estaba fumando mi último cigarrillo antes de acostarme. Habían pasado casi 3 años desde el incidente, pero pronto sería lo único en lo que podría pensar. De repente, escuché algo en el bosque a mi derecha. Cuando miré hacia arriba, me sentí muy extraño al respecto. No soy del tipo de persona que ignora estos sentimientos, así que en lugar de hacer caso omiso, apunté mi linterna hacia el ruido. Lo que vi me dejó petrificado. Era él. Creo que era el hombre que había encontrado al lado del camino, quemado en un desastre. Estaba parado, mirándome fijamente, sin ojos. Era exactamente como lo encontré, con una pierna y media, dedos deformes y manos arruinadas. Estaba tan sorprendido que me quedé paralizado. Lentamente levantó su brazo quemado y me apuntó con él. Finalmente salí de mi parálisis. Me puse de pie y agarré mi cuchillo. Le pregunté en voz baja, llamándolo por su nombre, ¿qué quería de mí? No esperaba respuesta, pero la dio. Dijo, mira detrás de ti. Me di la vuelta y cuando lo hice, vi a un gato montés a unos 5 o 10 pies de mí, justo al lado de mi tienda. Agarré mi cuchillo y llamé a mis amigos lo más fuerte posible. Preparándome por si el gato montés saltaba sobre mí. Asustado, el gato se alejó. Cuando me volví a girar, el hombre había desaparecido. Mis amigos salieron y vieron al gato montés, y salieron de allí rápidamente. Me preguntaron qué tan cerca había estado, y les dije que estuvo justo encima de ellos. Realmente no sé por qué pasó esto. No estoy seguro de si ese hombre realmente abandonó esta tierra, pero hoy, casi en el 6º aniversario de su fallecimiento, solo puedo agradecerle por posiblemente salvar mi vida ese día. El año pasado, en los últimos días de las vacaciones de verano, me encontraba en un parque nacional en Escocia, conocido como Loch Lomond. Había estado quedándome con mi primo durante una semana antes de tener que regresar a la escuela. Pasamos esa semana en su mayor parte de manera bastante tranquila. Nos quedamos despiertos viendo películas de terror, salimos con los amigos de mi primo y en general tratamos de divertirnos. Sin embargo, hubo una experiencia que tuve durante esa semana que se destaca como simplemente inquietante. No inquietante de una manera siniestra o malévola, es solo que realmente no puedo explicarlo, pero haré mi mejor intento. Como decía, estaba quedándome con mis primos, quienes también vivían con mi tía y mi tío en las afueras de Glasgow, y nunca realmente tenían la oportunidad de ver mucha naturaleza o áreas salvajes. Por lo tanto, todos decidimos ir a hacer una caminata en el Parque Nacional de Loch Lomond, que está a unas 25 millas al norte de Glasgow. Era un día perfecto para eso. La temperatura estaría alrededor de los 20 grados Celsius. Había una cálida brisa en el aire y el lago estaba completamente tranquilo. Después de un rato, mi primo Dan se cansó de deambular por el bosque en el que nos encontrábamos y preguntó si podíamos ir a explorar. Yo tenía 17 años y Dan 15.
Nos dijeron que podíamos ir siempre y cuando no nos alejáramos demasiado, pero como hacen los adolescentes aburridos, ignoramos por completo ese consejo y corrimos hacia lo profundo del bosque. Estaba bastante oscuro allí adentro, ya que las hojas de los árboles eran tan densas que apenas podía penetrar la luz del sol a través del dosel del bosque. Vimos unos cuantos ciervos corriendo entre los árboles a lo lejos, y en un momento Dan juró que vio a un gato montés escalando un árbol, lo cual me pareció improbable. Sin embargo, resultó que había cosas más extrañas que avistar en este bosque que gatos monteses. Finalmente llegamos a un claro, y Dan se detuvo justo antes de llegar, así que seguí avanzando más allá de la línea de árboles hacia el brillante claro. Era muy hermoso. Había un montón de plantas silvestres como dedaleras y abejas zumbando alrededor. Pero aquí es donde las cosas se pusieron muy extrañas. Mientras miraba alrededor del claro, la forma de otra persona llamó mi atención desde el otro lado. Al entrecerrar los ojos para ver la figura sombría que estaba parada justo más allá de los árboles, pude darme cuenta instantáneamente de que había algo extraño en ella. Di unos cuantos pasos hacia la figura, pero no mostraba signos de vida. Fue entonces cuando noté lo que llevaba puesto. Parecía ser un casco de metal y una armadura sobre algunas prendas interiores rasgadas de color rojo. Una de las manos de la figura estaba colocada en algo en su cinturón, que percibí como la empuñadura de algún tipo de espada corta. «Un maldito romano», murmuré en voz baja para mí mismo. Había estudiado historia en la escuela, por supuesto, y el Imperio Romano había sido uno de nuestros temas. Esa definitivamente era armadura romana y parecía ser una espada gladius romana en su cintura. Eso era lo último que esperaba ver en el bosque. «¿Qué estás mirando?». Una voz desde atrás me hizo volver en mis pensamientos. Dan venía detrás de mí. «Viejo, hay algún tipo raro allá vestido como un romano. Quédate allá». Me quedé helado. Cuando me di la vuelta y señalé, el tipo había desaparecido. Pensé para mí mismo y comencé a caminar rápidamente hacia los árboles donde lo había visto, para ver si se había escondido de nuestra vista. Pero había desaparecido por completo. Ni siquiera un rastro de él. «¿Dónde está ese romano raro que ibas a matar?», me preguntó de forma burlona. Le dije un par de insultos antes de que continuáramos nuestra aventura. Me convencí a mí mismo de que probablemente era algún grupo de personas filmando un proyecto para la universidad o la escuela o algo así. Probablemente nos habían visto e intentaron gastarnos una broma. Estaba empezando a apartarlo de mi mente. Llegamos a una parte muy oscura del bosque, y Dan y yo estábamos charlando sobre varias cosas cuando escuché un sonido fuerte y agudo viniendo desde nuestro lado derecho. Ambos nos quedamos paralizados. Dan también lo había escuchado. Nos detuvimos y escuchamos por un tiempo. Esto era espeluznante. Todos los pájaros habían dejado de cantar. En respuesta, el ruido volvió a sonar. Dan preguntó, «¿Es metal lo que oímos?». El ruido comenzó a aumentar en volumen y frecuencia. Dan tenía razón. Sonaba como espadas chocando entre sí. Por el sonido de ello, parecía que había un ejército entero librando una guerra en las profundidades del bosque. Estaba empezando a pensar que tenía razón acerca de ese romano siendo parte de un grupo de filmación, cuando de repente un grito gutural de dolor rompió el silencio entre los árboles, y luego quedó en silencio. «¿Qué diablos?», dijo Dan, pero fue interrumpido cuando una figura oscura salió de detrás de un árbol a unos 20 metros de distancia. Esta figura también estaba vestida con la misma armadura romana que el hombre que había visto antes. Era otro romano, tal vez el mismo, no lo sé. La única diferencia era una enorme herida que cruzaba su centro. Dan y yo estábamos congelados ante la vista de esta figura. Antes de que pudiéramos hacer un movimiento, otra figura salió de un árbol detrás del primero. Este tenía el brazo izquierdo faltante y sostenía una jabalina en su derecha. Su armadura colgaba descuidadamente de él. Podíamos ver más figuras sombrías en la distancia, más allá de estos dos,
todas ellas horriblemente heridas. Fue entonces cuando finalmente recordamos cómo movernos. Ambos nos dimos la vuelta para correr, y mientras lo hacíamos, vislumbramos una última figura separada del resto. Este llevaba un casco Gallia, el clásico casco romano con cerdas que lo marcaba como un oficial superior, un centurión. Pero tampoco había escapado de las heridas. Había algún tipo de hacha enterrada en su coraza. Se inclinaba por el dolor. Eso fue suficiente para Dan y para mí. Corrimos de vuelta por donde vinimos lo más rápido que pudimos. Aunque no puedo estar seguro, juro que escuché al centurión llamándonos. Sonaba como si nos estuviera diciendo que huyéramos, y eso me estremece hasta el día de hoy. Una vez que finalmente encontramos nuestro camino de regreso al auto, de vuelta con mi tía y mi tío, nos dieron la típica charla sobre ignorar las instrucciones y cómo podríamos habernos perdido y todo eso. Pero no nos importaba. En cambio, tratamos de contarles sobre los romanos, pero no quisieron saber nada al respecto. Pensaron que estábamos inventando todo. Después de llegar a casa, decidí investigar el área alrededor de ese bosque y encontré información sobre la 9ª Legión Romana, o la Legión Perdida como llegaron a ser conocidos, después de que todo su ejército de 6.000 hombres desapareciera después de ser enviado al norte de Escocia para sofocar una rebelión de los nativos. Los que se consideraba que eran los responsables de la desaparición de los romanos vivían cerca de Loch Lomond y probablemente emboscaron a la legión, ya que conocían la tierra y los bosques muy bien. ¿Qué piensas? ¿Fue esto una broma elaborada solo para 2 jóvenes o fue algo más allá de lo natural? En 2009 tuve un desacuerdo con mis padres. Tenía 17 años en ese momento y aún dependía mucho de ellos. Después, me echaron de casa y me mandaron a buscarme la vida por mi cuenta. Tal vez estés pensando que debería haber avisado a la policía, ya que era menor de edad, pero lo último que quería hacer era alargar ese drama más de lo necesario. Si así eran las cosas, ¿a quién le importaba si me criaron? Merecía ser feliz. Tomé trabajos informales y extraños, reuniendo suficiente dinero para alojarme en moteles por todo el Medio Oeste y, eventualmente, comprando un viejo Ford Focus y llenando el maletero con equipo de senderismo y acampada. Me sentía atraído por los parques estatales y nacionales, pasando mi tiempo caminando y a veces incluso conociendo gente nueva en los senderos. Esta era mi vida ahora: acampar, caminar, conducir, y cuando el dinero escaseaba, ofrecerme como mecánico freelance para personas que lo necesitaban. Me las arreglaba bastante bien con los coches premodernos antes de que todo se volviera demasiado avanzado bajo el capó. En mayo del año siguiente, que sería 2010, estaba conduciendo por la zona rural de Indiana. Había pasado el día caminando por unas montañas, estaba cansado y quería salir de ese parque nacional y dirigirme al siguiente antes de dormir. Fue entonces, sin previo aviso, cuando las cosas se convirtieron en una pesadilla. Todo empezó con las estrellas. Aquí no había apenas contaminación lumínica. Recuerdo que antes de que anocheciera, podía ver una multitud de estrellas en el cielo. Pero de repente, estaban ahí en todo su esplendor, y al siguiente momento, cuando miré a través del parabrisas, el cielo estaba completamente negro. Quiero decir, era tan negro que más parecía un gigantesco continente negro que había borrado el cielo sobre mí. Traté de encontrar la luna para tranquilizarme, pero había desaparecido junto con esas estrellas, a pesar de que esa noche había una luna medio brillante bastante decente. Esto no daba miedo, pero sí que era desconcertante. Estaba tan oscuro que ya no podía ver por las ventanas laterales. Todo lo que tenía en cuanto a luz eran mis faros delanteros y una linterna en el asiento trasero. Fue entonces cuando vi un cuadro verde familiar en el lado de la carretera. Reduje la velocidad para echar un vistazo más de cerca. No podía enfocar bien mis faros para ver todo el texto del letrero del camino, así que tuve que bajarme con mi linterna. Si no estaba asustado antes, lo estaba después de leer ese extraño letrero. Las letras blancas y simples decían:
Estás saliendo ahora del Parque Nacional de Feldfields. Precaución. Feldfields. Feldfields, ¿eh? Nunca había oído hablar de este parque antes, y estaba casi seguro de que un parque con ese nombre no existía en ningún lugar del Medio Oeste. ¿Y qué significaba esa parte de precaución? Confundido y listo para irme, me di la vuelta hacia mi coche iluminando la carretera con mi linterna. No podía respirar por un momento. Mi coche se había ido. ¿Cómo era posible? Los faros habían estado encendidos, iluminando la mitad del letrero para que pudiera leerlo. Habría notado que desapareciera en esta oscuridad absoluta. Empecé a entrar en pánico, moviendo rápidamente la linterna hacia la izquierda, luego hacia la derecha, luego de nuevo hacia la izquierda. Esto no podía estar pasando. Me decía a mí mismo que esto no era real, que tenía que ser un sueño. Tal vez me había quedado dormido en la carretera y necesitaba despertar. Lamentablemente, ya estaba despierto dentro de una pesadilla. No sabía qué hacer más que seguir caminando en la dirección en la que iba, pasando el letrero al lado de la carretera. Mantenía un ojo en los árboles a ambos lados, iluminándolos con la linterna de vez en cuando. Juro que seguía viendo una silueta parada allí. Se movía justo fuera de mi vista cuando miraba en esa dirección. Tal vez me estaba volviendo loco, tal vez no lo estaba. Comencé a correr en ese punto. Mi corazón latía con fuerza, tratando de salirse de mi pecho mientras iluminaba con mi luz a los lados de la carretera. De repente, choqué con algo duro que me quitó el aire y me dejó con un nudillo roto. Iluminé rápidamente con mi linterna hacia adelante, seguro de que iba a haber una criatura o una persona lista para acabar conmigo en esta terrible oscuridad. Pero era solo mi coche. Estaba allí delante, justo como lo había dejado. Fue el letrero que pasé hace media hora. No perdí ni un segundo mientras subía a mi Ford Focus todavía en marcha y pisaba el acelerador. Conduje, y no estoy exagerando aquí, unas 3 horas. Solo después de esas 3 horas, las estrellas finalmente volvieron a aparecer, la luna se reveló, y pasé por ese maldito letrero una última vez. Se había terminado. El evento más confuso y aterrador de mi vida, el evento que me hizo desconfiar de conducir y caminar durante mucho tiempo. Al final, conseguí un trabajo estable en un apartamento en un pequeño pueblo de Minnesota. Esa es mi historia. No hay explicación que haya encontrado en línea o físicamente sobre Feldfields, y nunca olvidaré el miedo que sentí.